Nosotros comenzamos tratando de identificar en la palabra algunos elementos que se ponen en evidencia cuando surgen situaciones como estas. Y hacíamos la claridad que la pandemia no es un término que aparece en la Escritura, pero hay un par de términos que nos ayudan a entender un poquito la realidad de situaciones como estas. Identificamos un par de palabras: plagas y pestes, ¿no? Cuando se manifestaron plagas o hubo peste, esto tuvo primero una propagación rápida y afectó a un gran número de personas. Es más o menos lo que ocurre en una situación actual como la de pandemia. Y escogimos dos pasajes en la Escritura para tratar de leer la realidad actual desde la palabra y desde los lentes del Señor. Uno, la manifestación de las plagas en Egipto, previas a la salida del pueblo de Israel, y lo otro, la peste desatada en Israel cuando David decidió censar a la nación sin tener la aprobación de Dios para esta acción. Entonces, hemos identificado a estas alturas tres cosas fundamentales. Una de ellas, el origen de situaciones de estas. Hicimos la aclaración. No es que esta situación es la única que origina este tipo de situaciones, pero es un elemento común que vemos en estos pasajes de la Escritura y vemos en la situación actual. Y es lo que llamamos la insensatez de un gobernante. Vemos cómo los gobiernos le han dado la espalda a Dios, han sacado a Dios de la legislación de sus naciones, y esto ha desatado situaciones como la que hoy vivimos. Pero también la iglesia no ha correspondido al rol que Dios le ha puesto en la sociedad actual, y de alguna forma también tenemos cierta responsabilidad en medio de esta situación. El segundo elemento que identificamos es que en medio de situaciones como estas, en medio de la pandemia que hoy vivimos, podemos apreciar que Dios juzga al mundo y prueba a su pueblo. O sea, el mundo es juzgado y la iglesia es probada. En Egipto las plagas se desataron, aunque afectaron también a la nación de Israel. Egipto fue juzgado, pero Israel fue probado. Y básicamente fue probado en varias cosas. En el desafío de agradar a Dios y no al sistema. Fue probado en el reto de entender que Dios no está comprometido con mi bienestar, sino con el cumplimiento de su propósito. El pueblo de Dios fue probado siendo señal de redención para la nación en que estaban. Y el pueblo de Dios fue probado para que entendiera que no es posible negociar con el sistema. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y hay valores que no podemos negociar. Pero el tercer aspecto, y en esto comenzamos a caminar desde el miércoles pasado, el tercer aspecto que analizamos es, listo, ya vimos, el mundo es juzgado, el pueblo de Dios es probado. Pero ¿cómo espera Dios que su pueblo reaccione, actúe en medio de situaciones como estas, en medio de la pandemia actual? ¿Qué espera Dios que su iglesia haga? Y partimos analizando que aunque el mundo tiene diferentes acciones, formas incluso contradictorias de reaccionar, Dios espera que su iglesia actúe en respuesta a la dirección de Él por medio de su palabra. Y mirando el episodio de David ahí en Primera de Crónicas capítulo 21, identificamos un par de cosas. La primera es que Dios espera que su pueblo reconozca su pecado y pida perdón. David, cuando se dio cuenta que había hecho algo que Dios no le mandó a hacer, inmediatamente dijo: he pecado, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque ha actuado locamente. Cuando hablamos de reconocer el pecado y pedir perdón, estamos hablando de reconocer que como iglesia hemos hecho muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer. Nos hemos ocupado de cosas que jamás Dios nos asignó. Nos hemos concentrado en cosas que no están en el corazón de Dios. Y aquí el pecado tiene que ver con desconectarnos del propósito de Dios.
Pero el segundo llamado o lo segundo que Dios espera que su iglesia haga en esta situación de pandemia es que restaure el altar de la adoración. Que el altar de la adoración sea restaurado. Y entre tantas cosas que David quería que Dios interviniera, Dios le dijo: levántame un altar. Y dijimos que este es un altar donde se manifiesta el fuego de Dios y se oye la voz de Dios. Pero en esa línea, sigue ampliando un poco más este tercer aspecto. ¿Qué espera Dios que su pueblo haga en medio de una pandemia? Quiero que regresemos a nuestro texto en Éxodo, porque hay varias cosas que Dios de alguna manera demandó de Israel mientras él juzgaba a Egipto, mientras Israel era probado. Hay cosas que Dios demandó que la nación hiciera, y vamos a sumarlas a esta lista de cosas que Dios espera que su iglesia haga en medio de esta pandemia. En Éxodo capítulo 5, a partir del verso 1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y escuche: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Qué espera Dios que su pueblo haga en medio de esta pandemia? Otra vez, recuerda, ya mencionamos 2 cosas, ¿sí? La primera cosa que mencionamos es que reconozca su pecado y pida perdón. Lo segundo es que restaure el altar de la adoración. Pero en tercer aspecto, Dios espera que su pueblo proclame, anuncie, declare lo que Dios ha dicho. Otra vez, que el pueblo hable lo que Dios ha dicho. Ojo, no lo que se le ocurre, lo que Dios ha dicho. Mira el versículo 1 otra vez. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ellos no entran ante Faraón para darle un mensaje personal. No entran a expresar cuál es el deseo de su corazón. Ellos entran en nombre de Dios para poner en conocimiento del monarca de Egipto cuál es el deseo que hay en el corazón de Dios. Y este es uno de los grandes retos que como iglesia tenemos hoy. Quizás algunos quieran saber lo que nosotros pensamos, pero eso es irrelevante, créeme. Lo realmente importante es lo que Dios dice por medio de su palabra. Estos no son eventos, como lo he mencionado en otras ocasiones, para defender nuestras posturas doctrinales. Son momentos para escuchar y declarar la voz de Dios. Aún al interior de la iglesia misma, este es el gran reto. Por ejemplo, nosotros nos angustiamos y nos preocupamos al ver familias que de pronto intuimos que pueden tener escasez de provisión en sus hogares y nos afana algo de esto, pero Dios nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Que la provisión en Él está garantizada, que Él ha prometido darnos lo que necesitamos. Escúchame, son los pensamientos de Dios los que el mundo necesita escuchar en estos momentos. Mis reflexiones son valiosas si están en sintonía con lo que Dios ha dicho. Por eso Dios lo dice a través del profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada vez que Moisés y Aarón incursionaron en la presencia de Faraón, fueron como voceros de Dios, trayendo palabra de Dios. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo en medio de situaciones de esta naturaleza. Dios espera que nos levantemos a proclamar su palabra. Escúchame, ni siquiera a proclamar juicio. El juicio viene de Él, ya lo analizamos hace un par de semanas atrás. Dios espera que proclamemos lo que Él ha dicho. Incluso en el capítulo 7 del libro de Éxodo, hay un detalle que es interesante e incluso hasta enigmático. El papel de estos dos voceros frente al sistema. Nota, el capítulo 7 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo te he constituido por Dios de Faraón y Aarón será tu profeta. La iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer al mundo, sobre todo en situaciones como estas, lo que hay en el corazón de Dios. Entonces recuerda, Dios espera que su iglesia proclame, anuncie y declare lo que Él ha dicho. Una segunda cosa en nuestra exposición de hoy sería cuarta cosa en medio de lo que venimos construyendo. Dios espera en medio de situaciones como esta pandemia que su pueblo, escucha esto, se consagre estableciendo diferencia con el sistema. Repito, Dios espera que su pueblo se consagre a Él, estableciendo diferencia con el sistema. Mira el verso 2 del capítulo 5 que venimos leyendo. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Escuche esto. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dios espera que su pueblo se consagre, estableciendo diferencia con el sistema. Dios ve la condición de Israel y decide visitarles para manifestar su poder y su gloria en medio de un juicio sobre Egipto y una prueba sobre la nación del pacto. Es indiscutible que el mundo está siendo visitado por Dios a través de una situación como la que hoy estamos viviendo. No podemos ver esto de una manera distinta. Pero la iglesia que reconoce la visitación de Dios tiene la expectativa de manifestar lo que está dentro de ella. Por eso es importante leer la situación no en el crono, sino en el propósito de Dios. Mi preocupación hoy no es cuándo se va a acabar esta situación. Mi expectativa es tratar de entender cómo lo que Dios ya hizo es manifestado por medio de nosotros, su iglesia. Más que reportar al cielo nuestra situación, es declarar en la tierra nuestra posición en Cristo. Porque no somos profetas de la fatalidad, somos ministros de reconciliación. Pero aquí el pasaje enfatiza la necesidad de que el pueblo de Dios se consagre.
Y es este término el que quiero intentar definir desde el llamado que Dios le hace al pueblo. Escuche, le diréis a Faraón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Escucha, esta parte del proceso corre por nuestra cuenta. Esta es nuestra participación en lo que hemos llamado consagración. Y quiero definir consagración desde 3 elementos que el texto menciona. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. La primera cosa que debe darse es un encuentro. Por tanto, iremos camino de 3 días por el desierto. Debe existir también una separación. El pueblo debía distanciarse lo suficiente de Egipto. Pero lo tercero dice, para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Debe existir un encuentro, una separación, pero también debe haber una entrega. Vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Estos 3 elementos, encuentro, separación, entrega, son los que definen lo que hemos llamado consagración. Un encuentro real con el Dios de la gloria. No es experiencia religiosa que disfraza nuestro acercamiento a Dios. Yo creo que el hecho de que hoy, por ejemplo, el Señor nos haya sacado de los auditorios para que cada uno de nosotros fortalezcamos la comunión íntima, nos desafía a encuentros reales y personales con el Dios de la gloria. Una separación marcada. Israel saldría de Egipto, claro que sí, pero antes de eso, Dios quería establecer diferencia entre su pueblo y aquella nación pagana. Camino de 3 días iremos por el desierto. Por años, la iglesia enfatizó que estaba de salida, que en cualquier momento nuestro Señor nos sacaría de este mundo de pecado. Y eso es cierto, claro que sí. Algún día el Señor irrumpirá en las nubes y nosotros nos encontraremos con Él. Pero escúchame, el anhelo del Señor mientras ese día llega es ver una iglesia comprometida con el testimonio de Él ante el mundo. Por eso, aunque la pandemia nos afecta a todos, hay una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Es diferente la manera como nosotros reaccionamos. No estamos presos del temor, no estamos invadidos de miedo, de terror. No tememos un desenlace fatal, tememos distanciarnos del propósito de Dios. Reaccionamos distinto al mundo en medio de esta situación que hoy vivimos. Entonces, recuerda, hablamos de encuentro, de separación, pero también hablamos de entrega. Una iglesia que se ha rendido por completo a la voluntad soberana de Dios. Una iglesia que entiende que no se trata de nuestros deseos. Se trata de los anhelos de Dios, no de los nuestros. No se trata de nuestros proyectos, de nuestras visiones, de nuestros sueños. Se trata de rendirnos por completo a Dios para ser instrumentos de su gloria. Escúchame. La fusión de estas 3 acciones constituyen una verdadera consagración. Por años o quizás en un imaginario tradicional hemos visto la consagración como el evento en un culto. Hoy tenemos culto de consagración. Hemos visto la consagración como un llamado al altar en medio de una reunión. Pero la consagración que Dios busca implica un encuentro real con el Dios de la gloria, una separación radical del mundo en el que estamos y una entrega absoluta de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de su pueblo en medio de esta pandemia? Que se consagre.
estableciendo diferencia con el sistema. Otra más. ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de esta pandemia? Y acompáñame al capítulo 10, un poco más adelante, allá en el libro de Éxodo. En el capítulo 10, a la altura del verso 1 dice: y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Oh, esto es fascinante. Para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y las señales que hice entre ellos. ¿Qué quiere Dios que su pueblo haga en medio de esta pandemia? Que construya, que elabore un testimonio generacional. Un testimonio generacional. Antes de la plaga de las langostas, Dios le advierte a Moisés que el corazón de Faraón se va a mantener endurecido, pero que él seguirá haciendo señales en medio de la nación. Pero esta vez le da una instrucción que es bien específica. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que le cuente a sus hijos y a sus nietos esto que yo estoy haciendo, para que ellos sepan quién es Jehová. ¿Y sabe qué llamativo? Que al final de esa plaga, la plaga de las langostas, Faraón le propone a Moisés que salgan al desierto, pero que dejen los niños en Egipto. Qué curioso. Dios ya está anticipando la reacción de Faraón, pidiéndole a Moisés que instruya al pueblo para construir un testimonio generacional. Todos los detalles de lo que Dios hizo fueron contados por los padres a sus hijos y a sus nietos. Ahora, otro detalle interesante: esos nietos, esos hijos, muchos de ellos fueron los que ingresaron a la tierra de la promesa. Porque toda la generación de los padres falleció en el desierto. Estos hijos que recibieron ese testimonio generacional fueron los que, capitaneados por Josué, lo que hemos venido estudiando los días domingo, ellos fueron los que atravesaron el Jordán y conquistaron la heredad que Dios les había dado. Ellos atesoraron en su corazón el testimonio de lo que Dios hizo y conservaron memoria de la revelación de Dios. Dios espera que su pueblo haga eso en medio de estas situaciones como la pandemia actual. Esta es una de las demandas de Dios para su pueblo. El sistema trata de que nos enfoquemos en la crisis. No se habla de otra cosa. No se menciona otra cosa. Dios quiere que nosotros y nuestras generaciones nos enfoquemos en lo que Él hace, en lo que la mano poderosa de Dios hace al interior de cada uno de nuestros hogares. Esta es la oportunidad divina para enseñar a nuestras generaciones a que aprendan a leer los tiempos, a que aprendan a identificar la protección de Dios en el futuro. Muchos de los chicos de esta generación recordarán probablemente que durante un aislamiento que el gobierno estableció, algunas ayudas gubernamentales llegaron a sus casas para sortear la situación de necesidad que vivían. Nuestras generaciones tendrán memoria de que un Dios poderoso envió provisión y sostuvo a sus hijos durante este tiempo. Nuestras generaciones tendrán memoria del carácter amoroso y fiel de nuestro Dios.
Nuestras generaciones crecerán reconociendo la señal de redención que hay sobre nuestras casas y celebrarán el cuidado y la protección de Dios. Por eso estos son momentos para dar testimonio a nuestros hijos, a nuestros nietos, para reunirnos en torno a la mesa. El trajín de hoy no nos permite tomar los alimentos juntos. No nos permite sentarnos alrededor de la sala para tener un tiempo en torno a la palabra. Que esos momentos podamos recordarles a ellos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Estos son momentos cruciales para dar testimonio a nuestras generaciones que el escenario de mayor seguridad que nosotros disfrutamos es Cristo. Este es el momento de fortalecer el proyecto generacional de Dios y que nuestros hijos y nuestros nietos aprendan a leer los tiempos. Ellos no crecerán, no vivirán estos días aterrorizados por los efectos de un virus. Ellos tendrán las precauciones, seguirán las medidas de seguridad, pero crecerán confiados que la mano poderosa de Dios les guarda porque han recibido el testimonio generacional. Esto es clave. Y esta es una de las cosas que deberíamos aprovechar en estos momentos que como familia Dios nos ha permitido estar allí juntos durante todos estos días. Pero hay una cosa más. Hay una cosa más. ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de situaciones como esta pandemia? Acompáñame al capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Y escuche esto: conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de esta pandemia? Que coma, que se alimente del cordero. Que se alimente del cordero. Este evento que registra el capítulo 12 inauguró la más importante de las festividades judías, la Pascua. Lo que cada familia hizo esa noche fue el anticipo de la más grande manifestación del amor y la gracia de Dios a través del sacrificio de su Hijo unigénito en favor de toda la humanidad. El Cordero, cuya sangre se usaría para marcar los dinteles de la puerta, establecería señal de protección y redención sobre cada hogar. Pero el Cordero se sacrificó no solo por razón de su sangre, sino que debía ser comido por cada familia. Y escúchame, comido en su totalidad. Las verdades contenidas en esta celebración iban más allá de simplemente la señal de la sangre. Comer el cordero sería el anticipo, escúchame bien, de la dinámica más cotidiana en la que Dios espera que su pueblo se ocupe. Si hay algo que Dios espera que su pueblo haga todos los días, es comer el cordero. En la Pascua,
El cordero era el centro de la celebración. Se escogía, se apartaba, se mataba, se asaba y se comía, con algunos acompañamientos muy particulares. Incluso el cordero determinaba si se compartía con otra familia o no. Pero me llama la atención cuánto se debía comer del cordero. Y nota lo que el texto dice. Conforme al comer de cada hombre. ¿Cuánto cordero podía comer una persona? Todo lo que pudiera comer. Escucha. Era una celebración con sentido espiritual, hecha en el marco familiar, pero con una apropiación individual. Cada uno debía comer del cordero cuanto pudiera. El problema en situaciones como estas y en cualquier otro momento es que comemos tantas cosas, que nos hemos olvidado de comer del cordero. Nos llenamos de cualquier otra comida, pero nos olvidamos de comer del cordero. Y mira, hay un refrán popular que reza que uno es lo que come. Y bueno, las personas que se encargan de las dietas, los ejercicios y bueno, todo este tipo de cosas, mencionan que efectivamente uno, parte de su salud, su formación, su vitalidad, responde en gran parte a la nutrición. Pero creo que este dicho es aplicable perfectamente en el contexto espiritual. Somos lo que comemos. Por eso, la manifestación del favor y el poder de Dios a través de sus hijos, ¿por qué en unos y en otros no? No tiene que ver con algunas preferencias divinas. Tiene que ver con la voracidad que haya en la dieta de cada persona, en lo que a Cristo se refiere. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, dijo el Señor. Si hay algo que debe nutrir la dieta de la iglesia en todo momento, es Cristo. Es Cristo. Es el desafío de llenarnos de Él. Hoy comemos cuanta información, cuanta palabra, reflexiones humanistas, palabras que vienen de uno, de otro lugar, análisis de esto, de lo otro, pero necesitamos comer a Cristo. Necesitamos llenarnos de la vida de Cristo, manifestar la vida de Cristo conforme al comer de cada uno. Muchos estamos preocupados porque en medio de este aislamiento, el comer sin tener la posibilidad de mantener la dinámica física que mantenemos todo el tiempo, puede ir generando en nosotros obesidad. Pero cuando de Cristo se trata, lo que esto genera en nosotros es que el hombre interior por el Espíritu es fortalecido por la vida de Cristo. Recuerda entonces, ¿qué espera el Señor que su pueblo haga en medio de la pandemia que hoy vivimos? Hemos mencionado 6 cosas. Escucha. Dios espera que su pueblo reconozca su pecado y pida perdón. Dios espera que su pueblo restaure
el altar de la adoración. Dios espera que su pueblo proclame, anuncie, declare lo que Dios ha dicho. Dios espera que su pueblo se consagre, estableciendo diferencia con el sistema. Que haya un encuentro, separación y entrega, que su pueblo se consagre. Quinto, Dios espera que su pueblo construya un testimonio generacional, que contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y en medio de la humanidad. Pero Dios espera que su pueblo coma, se alimente del Cordero. Este es el desafío del Señor. Esto es lo que Dios espera que su pueblo haga. Estamos a la expectativa de ver las decisiones del gobierno. Si se prolonga el aislamiento, si se hace un aislamiento inteligente, cómo se va a mover la economía. Tenemos la expectativa de las acciones que vienen del sistema. Pero el mundo y la creación están a la expectativa de ver manifestado los hijos de Dios. Dile al Señor ahí donde estás: Señor, yo quiero responder a lo que tú esperas que yo haga en medio de esta situación. Cierra tus ojos ahí un momento y únete conmigo en oración. Padre, gracias. Gracias por permitirnos leer desde la perspectiva de la Escritura una situación como esta que hoy vivimos. Gracias porque cuando el mundo está acorralado, asustado, lleno de temor, tú levantas un pueblo afirmado en tu propósito, con el entendimiento para leer los tiempos y con la convicción absoluta de que es un instrumento de Dios para traer alivio en medio de esta pandemia. Gracias, Señor. Gracias por el desafío, Señor, de reconocer y suplicar tu perdón para la intervención sobrenatural de Dios sanando nuestra tierra. Gracias, Señor, por el desafío de reconstruir el altar de la adoración. Gracias por el llamado a hablar y proclamar lo que tú has dicho. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos centrado en compartir nuestras opiniones. Nuestras opiniones no son relevantes. Lo que realmente es relevante y necesario en este momento es lo que tú has dicho, Señor. Gracias, Dios, por llamarnos a la consagración, Señor. Queremos ser un pueblo consagrado que se aparta de la corriente de este mundo y que le muestra al mundo lo atractivo que es la iglesia por razón de la diferencia que hay con el mundo en el que nos movemos. Gracias, Señor. Hoy queremos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos no la cifra de los muertos, no las acciones de los diferentes gobiernos. Queremos contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la grandeza de lo que Dios ha hecho, el testimonio de la provisión de Dios sobre nuestros hogares, la sanidad de Dios manifestada en cada hogar, la reconciliación de Dios a través de momentos especiales en los que nos permite vivir como familia. Pero queremos comer del Cordero, Señor. Queremos que estos momentos, Señor, podamos aprovecharlos para acrecentar nuestra dieta y nutrirnos de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, Dios. Queremos ser el pueblo que tú levantas para dar testimonio de tu gloria en medio de esta situación. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén.